Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Nelson Díaz Layret. Él es cirujano urólogo con licencia en urología oncológica en Estados Unidos, certificación de cirugía laparoscópica en Argentina, certificación de cirugía láser en Italia y certificación de cirugía endourológica en Brasil. Una persona que goza también del prestigio en su comunidad como uno de los médicos de mayor incidencia pues, en la curación de muchos de nuestros pacientes y además con una sapiencia muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy ha tomado parte de su tiempo para ofrecernos orientaciones en un tema realmente importante que muchas veces no lo manejamos muy bien nosotros quienes no formamos parte del área científica, pero que forma parte de un padecimiento que un porcentaje increíble, que el doctor ya nos explicará, de la población padece, muchos de nuestros jóvenes inclusive. El VPH, virus de papiloma humano, es el tema que vamos a tratar con nuestro invitado, doctor Nelson. Gracias. Hola Dax, un placer, bien agradecido por tu invitación. Y bueno, siempre que tengamos la oportunidad de colaborar y dirigirnos y apoyar a la comunidad y brindar información, pues aquí estamos. Gracias nuevamente. Y es muy importante, doctor, que me gustaría que usted nos contextualice con respecto a lo que es el VPH y eso que nosotros hemos hablado en nuestra introducción, la incidencia que tiene este virus en la sociedad actual. Sí, bueno, mira, Daxi, el virus papiloma humano es altamente ya conocido por el resto de la comunidad. Tiene una alta prevalencia, por ejemplo, en países que tienen una estadística un poco más depurada, como por ejemplo Estados Unidos, el Centro de Infección y de Prevención de Enfermedades. Ellos estiman que el 80% de las mujeres ya a los 50 años tienen algún tipo de VPH. Tanto así es la prevalencia. En Venezuela no tenemos casuísticas quizás en los últimos 10 años, pero se estima que la prevalencia es algo muy similar. En muchas enfermedades infecciosas, muchas de las poblaciones comparten estadísticas relativamente similares. Y no cabe la duda que muy probablemente el 80% de la población femenina, quizás a los 50 años, tenga algún contagio con el virus papiloma humano. Lo que pasa es que el virus papiloma humano, considerado como una de las enfermedades de transmisión sexual, no todos los virus son malosos, o sea, no todos tienen un potencial oncogénico. Hay muchos virus que pueden ser transmitidos, en lo cual no tienen valor oncogénico, es decir, la probabilidad de condicionar o producir, en el caso de la mujer, el cáncer de cuello uterino, y en el caso del hombre, el cáncer de pene, ¿no? Oye, qué horrible, ¿verdad? Que se oye así como sí. Brutal. La prevalencia es mucho más alta que nosotros pensamos. Claro, eso ha ido increciendo a lo largo del tiempo en relación a la promiscuidad sexual, al inicio precoz de las relaciones sexuales. Generalmente, quizás unos 40, 50, 80 años atrás, el inicio de la actividad sexual, en el caso tanto del hombre como la mujer, era mucho más retardada. La mujer quizás comenzaba a tener una vida sexual activa, quizás un poco más avanzada en años, quizás a partir de la segunda década de la vida, y probablemente tenía dos o tres personas como pareja a lo largo de su vida. Hoy en día nosotros sabemos que el número de parejas sexuales o de intercambio de relaciones, tanto el hombre como la mujer, es mucho más frecuente, hay muchas más parejas y por lo tanto aumentar el número de contactos sexuales o aumentar el número de parejas, pues aumenta en forma proporcional el riesgo relativo de contraer la enfermedad, y que no necesariamente incluya la promiscuidad como uno de los factores de riesgo, que obviamente es uno de los factores de riesgo, sino el tener mayor contacto con parejas sexuales sin protección, en este caso métodos de barrera como el caso del preservativo, pues la probabilidad de contagio es relativamente más frecuente. Doctor, acaba de señalar algo que nos parece fundamental y es precisamente la estadística que manejan en países del primer mundo como en Estados Unidos. Por eso nos gustaría que usted nos diga qué opina si la falta de control que hay precisamente en materia de prevención en salud en nuestros países
puede indicar que esas estadísticas puedan ser inclusive llegar Claro, mucho mayores. claro, Pues. con toda seguridad y sin conocer la estadística real en Venezuela, el índice o el porcentaje de contagio en nuestro país es mucho mayor. Por ejemplo, por darte algo muy, muy puntual, en la comunidad en la cual nosotros vivimos y ejercemos, que en los Altos Mirandinos tienen una endemia, o sea, una prevalencia relativamente alta de la enfermedad de transmisión sexual, más específicamente con el virus papiloma humano. Pero también hay que destacar que, aunque hay una prevalencia relativamente alta, si la persona es inmunocompetente, o sea, si la persona tiene un sistema inmunológico relativamente conformado, lo que llamamos inmunocompetencia, es decir, un sistema de defensa bastante consolidado, la probabilidad de control de la enfermedad por el mismo sistema inmunológico es relativamente alta. Por ejemplo, O sea, que se paralice o que no siga, sí, o que se elimine. sí, ¿Puede ser? se han visto, por ejemplo, que muchas mujeres que han tenido contagio con el virus papiloma humano, de lo que llamamos nosotros bajo sondaje, es decir, son virus que no tienen la potencialidad quizá o la agresividad biológica o la virulencia de condicionar cáncer, ¿verdad? Como puede ser el virus papiloma humano tipo 6 o el tipo 11. El 70% de esas mujeres jóvenes al año no tiene enfermedad detectable y aumenta a un 90% de no tener la enfermedad a los 2 años, sin tratamiento alguno. Es decir, es una mujer que va para el ginecólogo, le hace una citología, el famoso Papá Nicolau, que es un método de despistaje que se hace las mujeres en forma anual y le detectan en forma casual la presencia del virus papiloma humano. Si él hace la tipificación, hace el sondaje, ese ginecólogo, donde no solamente diagnostica la presencia del virus papiloma humano, sino que clasifica, dice el tipo de VPH, esa mujer aún sin recibir tratamiento y es relativamente joven y no tiene otros factores de riesgo y tú eres una mujer relativamente sana, es decir, con un sistema de defensa bastante consolidado, lo que llamamos nosotros inmunocompetente, muchas veces esas mujeres al año no tienen el virus papiloma humano y hasta el 90% a los 2 años. O sea, que no es una enfermedad incurable o un virus incurable. Sí, bueno, se puede... pero no sabemos si es que el sistema inmunológico como tal llega a anular la enfermedad o que la persona no puede manifestarla clínica o subclínicamente. ¿Ves? Eso es lo que no sabemos. Si está en estado de latencia y está ahí, porque los virus, a diferencia de otros microorganismos, como el caso de la bacteria o los parásitos, las enfermedades virales son para toda la vida, porque el material genético, el genoma del virus se mete dentro del genoma, el material genético del huésped, en este caso el ser humano, es decir, se mezcla el ADN del virus con el ADN del ser humano, entonces ya forma parte de tu genética. Es por eso que cuando a ti te da un virus, por ejemplo, el dengue, una vez que tú sufres el virus y desarrollas anticuerpos contra ese virus y pasa ese periodo de enfermedad y ya estás sano, cuando tú vuelves a tener contacto con ese virus ya no... Es como la lógica de las vacunas. Es la vacuna es eso. Cuando a ti te vacunan, te dan el mismo virus que te condiciona la enfermedad, bien sea el de la rubiola, el del sarampión, el del polio, lo que te están inoculando, es decir, lo que te están inyectando es el mismo virus, pero en una forma viva, atenuada, es decir, le quitan la agresividad biológica. Es como tener un malandro con 20 pistolas, pero lo dejan con una china. Sí, es decir, le quitan la agresividad biológica y el organismo es capaz de desarrollar anticuerpos, es decir, soldados, en contra de ese virus, de manera tal que cuando venga el virus realmente a tener el contacto, ya tú tienes una población de soldados significativamente que pueden reír del que no vas a sufrir con una enfermedad. Pero una vez que te da el virus, te da para el resto de la vida. Wow. Entonces, porque se mete dentro del material genético, ¿ok? Ahora, doctor, la importancia de la tipificación en este caso es medular. Es sumamente importante. ¿Y se está haciendo eso en este país? Sí, se hace perfectamente, casi todos los países del mundo. Los virus, a diferencia de otros procesos infecciosos, no son serológicamente identificables, porque el virus del papiloma humano no tiene envoltura y él está recubierto por una proteína en la cual son antigénicamente similares, es decir, no hay forma de diferenciarlo por test de laboratorio.
Entonces, lo que hacen los genetistas o la gente que trabaja en laboratorios de ingeniería genética es identificar la secuencia de la cadena de ADN y así lo van clasificando. Entonces, por ejemplo, el virus papiloma humano hay 17 géneros. De esos 17 géneros, 5 comprometen al ser humano. Y de esos 5 se clasificaron en más de 100 subtipos Wow. o 170 tipos de VPH. El VPH relacionado con las enfermedades de transmisión sexual generalmente son entre 30 a 40 subtipos. ¿Okay? Subtipos. Y entonces de esos 30 a 40 subtipos están los que no son tan malos, o sea, los que no tienen mayor potencial oncogénico y los malosos. Lo que tratamos siempre de identificar, obviamente, son los que tienen mayor potencial oncogénico, pero cuando tú mandas a hacer la tipificación, es decir, te dice, bueno, ok, la persona tiene VPH, pero explícame a mí cuál es el tipo para yo saber, o el ginecólogo o el médico tratante, si es un urólogo o un ginecólogo, piense que está tratando a una mujer o a un hombre, dependiendo de la especialidad, ¿verdad? Y saber nosotros cómo vamos a controlar, primero tratar y después a controlar a posteriori este paciente. Entonces, los virus tipo 6 y 11 son los que tienen menor potencial oncogénico y son los que se relacionan más con la presencia de verrugas en los genitales externos. Afortunadamente, muchos pacientes que nos llegan a nosotros a la consulta Ese no es tan de alto riesgo. no tiene tanto problema. Tiene que controlarlo, pero no es tan agresivo biológicamente hablando. O sea, no tiene tanta potencialidad de inducir el cáncer. Pero los que son altamente peligrosos, sobre todo en el caso de la mujer, ya que el 65% del cáncer cuello uterino está relacionado con el virus papiloma humano tipo 16 y 18. Lo que realmente son los peligrosos son el 16, el 18, el 25, el 31, el 34, el 35, el 45, el 51, el 52, el 56 y el 58. Esos son los tipos que nosotros siempre queremos identificar, pues tienen la mayor potencialidad. Afortunadamente, ya en muchos países y de hace mucho tiempo atrás existen vacunas que pueden darle una protección inmunológica en el 90% de los casos a las mujeres. Estas vacunas, por ejemplo, como el caso del Cervarix o el Gardasil, que son las dos vacunas ahorita que existen a nivel mundial, cubren a la mujer de la posibilidad en un 90% de no tener cáncer cuello uterino. Y el cáncer cuello uterino, como uno de los cánceres de mayor prevalencia y frecuencia en la mujer, pues lo estás preveniendo. El VPH, como que por lo que puedo inferir de sus apreciaciones, afecta más directamente a la mujer. O sea, el hombre está un poquito más cierto. light con respecto a eso. El problema del VPH, en esencia, es más para la mujer que para el hombre. El 75% del cáncer cuello uterino de la mujer está relacionado con el virus papiloma humano. Si existiera una campaña de vacunación de las mujeres antes de iniciar la vida sexual, en muchos países ya a las mujeres entre los 12 y a los 16 años ya le están aplicando la vacuna, sobre todo en aquellos países donde anteriormente, como en Venezuela, el cáncer de cuello uterino tenía una alta prevalencia, pues bajó en un 90%. El cáncer de cuello uterino en muchos países desarrollados ya no les es un problema. Ellos inclusive no hacen programas de pesquisa como se hace, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de próstata en los pacientes, porque han bajado tanto la estadística con la educación sanitaria y la implementación de las vacunas, que el 90% de las mujeres, aunque tengan contagio con el virus, como están inmunológicamente competentes, si ya tienen los anticuerpos, los soldaditos en el cuerpo, pues ellas no van a sufrir la enfermedad. En la próxima parte nos gustaría, doctor, que usted nos pudiese comentar acerca de la prevención, no solamente de las personas que pudiesen eventualmente no tener el virus, sino como usted señala, pues inclusive el 80% de la población, más de uno andará por ahí que tiene el virus y no lo sabe, ¿cómo está claro? ¿Cómo no? Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted nos podría ofrecer para no solamente para las personas que estén sexualmente activos, sino también para esos jóvenes adolescentes que van a iniciar su vida sexual, inclusive para los padres, para que abran los ojos y tengan cómo orientar a sus hijos? En la próxima parte vamos a analizar este tema con nuestro invitado. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el doctor Nelson Díaz Layret, cirujano urólogo,
Estamos hablando del virus del papiloma humano, VPH, y en esta oportunidad pues vamos a terminar de analizar muy bien el tema, hablando obviamente de la prevención, pero nos gustaría que pudiésemos avanzar y en términos precisamente preventivos para conocer cuáles son las formas de contagio, si exclusivamente son las relaciones sexuales la manera o podemos también conocer otras. Claro. Mira, Daisy, esa es una pregunta bien interesante porque es una pregunta que es bastante recurrente durante la consulta, como motivo de consulta, o que el paciente al final siempre te hace. Si la única forma de contagio es a través del contacto directo. Como axioma, es decir, como línea general, sí. Han existido teorías a través de los FOMIT, es decir, objetos inanimados. La tapa de una poceta, baño, ¿qué? Que te sientas en una silla de una playa, de una persona. Es una teoría muy... En la piscina. No tanto por la presencia del cloro. Pasa que el virus papiloma humano, como él está protegido por una cubierta proteica que se llama capside, le da mucha protección en relación a la exposición al medio ambiente. Es una teoría que ha estado bastante controversial. Se asume que generalmente tiene que ser a través de contacto directo por relación sexual, pero por ejemplo hay unos tipos de VPH, porque el VPH no solamente existe a nivel de genitales externos. Muchas verrugas vulgares que la gente presenta en la piel, que si en el cuello, que si en el brazo, que sean en los pliegues axilares, es un tipo de VPH. Wow. La gente dice, mira, yo no tenía una verruga, doctor, y me sale esta verruguita y sáquenla. Eso es un tipo de VPH, wow, que es el tipo 1, tipo 2, el tipo 6. Hay personas que no le ven los dedos verrugas. Claro. ¿Eso es VPH? Puede ser VPH, sí. Está el VPH plantar, el inguinal, y a veces a nivel del cuello. La gente dice, doctor, me sale una verruguita por aquí, no a uno como urólogo, sino cuando va para un dermatólogo o cuando va para un internista. Y ese tipo, por ejemplo, de verruga, si una persona tiene una verruga en la mano, vamos a estar claro, y le da la mano a otra, ¿se la puede pegar? Puede contagiarla. ¿Qué tal? O sea, sí, es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Pero el virus papiloma humano a nivel de los genitales externos, generalmente es por contacto directo. Claro, porque nadie va a tocar unos genitales si no tiene una intimidad, obvio, ¿no? La mano es otra cosa. Exacto, entonces generalmente es por contacto directo. Y la zona expuesta, la zona de contacto, por supuesto, es la que recibe la carga viral y es cuando el paciente la manifiesta clínicamente, ¿no? En este caso es la verruga. En este caso, por ejemplo, si los jóvenes, las personas tienen relaciones con protección, con preservativos, etcétera, pero pues tienen los juegos sexuales previos y tal, eso también puede llevar a un contagio. Sí, esa pregunta también es sumamente interesante. Por ejemplo, los métodos de barrera, como el caso del preservativo, ellos te dan un 70% de probabilidades de no contagio, pero para haber un contagio en la zona no expuesta o no protegida, en la zona no protegida por el preservativo, como el caso puede ser del pubis, ¿sabe? Entonces, si la persona tiene una carga viral muy significativa a nivel de los labios mayores, en caso que sea la mujer, ¿verdad? Y el hombre se puede poner preservativo, pues él puede contagiarse, o viceversa. El hombre puede utilizarse un método de barrera como el preservativo, si tiene contacto con la mujer no la va a contaminar, pero si él tiene el virus también instalado o a nivel del pubis, al tener contacto con el pubis de la mujer, pues la va a infectar. Es importante siempre la carga, el sistema inmunológico de la persona, y vuelvo a insistir en esto, porque los virus... ¿Y cómo saben si tienen buen sistema inmunológico? Bueno, ¿cómo resuelven ese problema? Tú sabes, no es algo tan fácil de responder, porque hoy en día, por la situación país, pues el venezolano en esencia vive en un estrés relativo. Desde el que está en quinto grado es asombroso. Ya los niños tienen un estrés relativo el día a día porque es una energía que se transmite, es una energía que se siente, es algo que está en el ambiente. Que si están estudiando y los papás no han pagado el colegio, ya son un estrés para el muchacho. Y que si están en la clase es un estrés relativo que transmite la maestra. Entonces hablan de la inseguridad de la calle, el no conseguir las cosas. Entonces eso crea un estado de estrés latente que todos los venezolanos en mayor o menor escala, el venezolano en esencia un ciudadano estresado, en mayor o menor escala, no importa qué tan evolucionado o qué corriente filosófica pueda adoptar para mejorar. O que haga pero claro, la situación país ha llevado que desde que te paras, pues la carga informativa que tú recibes por la radio, televisión, gente en la calle,
pues es una carga que te vas cargando. Entonces, eso afecta mucho el sistema inmunológico. Una persona que esté con un sistema inmunológico relativamente competente, aún en contacto con una persona con el virus papiloma humano, tiene una alta probabilidad quizás de no contagiarse. Amén, que la otra persona también, es decir, el portador, el que transmite la enfermedad, no tenga una carga viral también tan significativa, porque si una persona que tiene una carga viral significativa o tiene una enfermedad voluminosa, por Ahora, muy inmunocompetente que esté la otra persona, por muy inmunocompetente que esté la otra persona, pues lo va a contagiar. Todo un tema, porque gente está viendo, ¿sabes? Analizando ese tipo de detalles, Claro, una situación de intimidad no debe ser nada fácil, ¿no? O sea, concienciar esa situación. Sí, aquí lo importante del virus del papiloma humano como enfermedad de transmisión sexual es primero que la gente tenga conciencia de que eso existe, que la prevalencia a nivel nacional es altísima, ¿verdad? Que el 65% del cáncer del cuello uterino, hasta el 75% está relacionado con el virus papiloma humano. Entonces, tener conciencia en relación a eso. Es muy importante. En cuanto precisamente a la conciencia y considerando esa prevalencia, es algo fundamental que nos hable de los tratamientos, lo que hay disponible en nuestro país para eso. Sí, bueno, antes de hablar del tratamiento, está la parte del diagnóstico, obviamente, ¿sabes? Claro. En el caso de las mujeres, y ya es una conciencia o es un programa que ha condicionado una conciencia sanitaria en relación a la mujer y que nos lleva a nosotros los hombres todo un historial. Quizás las mujeres son las que mandan al hombre al urólogo. Mira, le detectan BPH y mandan a la pareja, ¿no? Se creó una conciencia sanitaria, una conciencia de salud en la mujer en relación al despistaje del cáncer de cuello uterino. De hace 4, 5, 6, en el hombre no lo hay. 6, 7 décadas atrás. Las mujeres hace 6, 7 décadas atrás ya están acostumbradas a ir en forma regular al ginecólogo, a su farmacio Papanicolau. Porque como se vio que era una enfermedad que estaba diezmando a la población femenina, pues se hizo una campaña nacional en relación a la obligación, pues, no digamos obligación en los términos que tenga que imponerse, sino que ellas agarren conciencia en relación al despistaje del cáncer de cuello uterino. Y todos los sistemas de salud, tanto primario como secundario como terciario, pues tanto desde el ambulatorio o una medicatura rural hasta los hospitales tipo 4, siempre había una consulta para hacerle citología a la mujer, ¿ok? Eso no lo tienen los hombres. Entonces, la forma de detención en el caso de la mujer es el famoso Papanicolau, que no es más que una citología, tanto de lo que llama el endocervix como el cuello uterino, lo que es el cervix, y un otro estudio se llama colposcopia, que es como una especie de un microscopio que el ginecólogo introduce en el canal vaginal y ve zonas relativamente sospechosas. Eso no lo tiene el hombre. Muchas veces cuando el hombre va para la consulta es porque la pareja le dice que fue para el ginecólogo, que le detectaron. Entonces, el ginecólogo manda a su pareja, en este caso al hombre, obviamente, a hacerle el despistaje ¿Cómo se le ve al hombre? Al hombre se hace 2 tipos de pruebas. Una prueba que se llama test de Chilling, que se hace con unas lupas especiales, eso se llama penescopia. Es ácido acético al 3%, es como el vinagre, pues un porcentaje un poco más bajo. Y uno se lo aplica y lo deja un tiempo relativo ahí. En la piel. 40 segundos, 45 segundos. Y después uno ve donde existen lesiones blancas, eso se llama lesiones acetoblanquecinas, esas son las zonas sospechosas donde existe la carga viral. Uno puede hacer una biopsia o puede hacer una citología dirigida. Si uno hace un test de Chilling y le impregna el genital externo al hombre, le hace la penescopia y ve que es un Chilling negativo, o sea que no hay lesiones sospechosas a la aplicación del ácido acético, el próximo paso es hacer un estudio que se llama PCR, que es la reacción de la cadena polimerasa, ¿verdad? Que es igual que el Papanicolau. Es decir, toma una muestra por un exfoliado, por un hisopo, y eso lo manda a un laboratorio de ingeniería genética y ellos determinan si el paciente tiene la secuencia de ADN genómica para el virus papiloma humano. Y de una vez ellos pueden mandar o no hacer una subclasificación, perdón, identificar el tipo de VPH. Esos son los 2 métodos de diagnóstico. El tratamiento generalmente es cáustico. En el caso de la mujer, ya cuando se le identifica la zona sospechosa, ¿verdad? Si no es tan significativa, puede ser una cauterización local, pues una cauterización con láser, cauterización eléctrica o cauterización con frío absoluto, con crío, ¿verdad? Que es lo que generalmente hacen los ginecólogos. Y en el caso del hombre es algo también muy similar. No utilizamos el crío porque es muy doloroso,
pero puede ser con ácido tricloracético, el 80%, que es una cauterización que es química. algo que aplican en la lesión. Que es lo que hacemos en la lesión. Cuando son pocas cargas virales, es el método que preferimos, porque él quema en cuña, porque la carga viral siempre está en el extracto más bajo de la célula. Entonces imagínate la piel o la célula como si fuera un muro. Las capas superiores son las que se manifiestan, pero generalmente el virus se aloja en el bloque más abajo, lo que llaman el extracto basal. Y los ácidos queman en cuña, es decir, llegan hasta el último bloque donde esteriliza el tejido de la carga viral. ¿Qué tal? Pueden hacerlo con láser o pueden hacerlo con... ¿Y que si medicamentos para eso no? Solamente... Sí, hay ahorita, bueno, ahorita no, ya tiene tiempo. Pues está en fase experimental, que es el Draco, que es un retroviral que se está utilizando en algunos países para el virus del tratamiento del virus papiloma humano, pero está en fase de experimentación. Y la vacuna que es preventiva. Y la vacuna, exactamente, que son dos. ¿Para hombres también hay vacunas, solo para la mujer? Sí, para ambas partes, para ambas personas. Claro, está mucho más dirigido hacia la mujer. Porque, si la persona tiene virus de papiloma, ¿la vacuna es un viable o no? Eso también es relativamente controversial. La vacuna como vacuna tienen efectividad generalmente cuando la persona no está expuesta al virus. Si no ya tiene el virus, porque se lo van a inyectar otra vez. Sin embargo, en algunos países, como por ejemplo Colombia, ¿verdad? Ellos, aún las personas teniendo el virus papiloma humano, le aplican la vacuna, porque dicen que disminuye la probabilidad de la recurrencia, es decir, del brote. No va a prevenir la presencia de la enfermedad porque ya la tiene instalada, pero evita la recurrencia y quizás la agresividad biológica porque lo hace más inmunocompetente, fabrica como más soldaditos. Pero en línea general, no. La vacuna hay que ponerla los pacientes antes de iniciar su vida sexual, porque como te dije, previene la presencia de verrugas. ¿Jóvenes o niños? Jóvenes, de los 13, 12 años a los 16, ¿ok? Previene en un 90% la presencia de verrugas en el caso de los hombres, por lo tanto previene un 90% el contagio, y previene un 70% la presencia o la aparición de cáncer cuello uterino en la mujer. Definitivamente un temazo, doctor, súper explicado excelentemente. Muchísimas gracias de verdad. Ya para finalizar, nos gustaría pues sus recomendaciones y sus palabras a nuestro querido y distinguido público. Claro. Bueno, mira, Daisy, básicamente tener una vida sexual sana, puede tenerla activa, pero sana. Los métodos de barrera sigue siendo todavía el método más eficaz de prevención. Cabe decir el preservativo, ¿verdad? La nicotina, se me olvidó mencionar, la nicotina se asocia como un factor bien adverso en la presencia del VPH. O sea, las personas fumadoras tienen preeminencia. Tienen muchísimo mayor probabilidad de contagio del virus papiloma humano en relación a la persona que no fuma. ¿Qué tal? Bueno, son detalles, ¿verdad? Que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Doctor, espero que prontamente podamos contar con su presencia. Gracias, Daisy. Para hablar de otros temas que sabemos que son de gran interés para las personas. Con mucho placer, con mucho placer. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por nuevamente brindarme la oportunidad de brindar apoyo a la comunidad. Súper complacidos y además muy agradecidos. Gracias, muchísimas gracias también a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por su amable audiencia. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. ¿Te gustó? ¿Te sentiste? Mira TV está en ti.